Ahorita ya. Hola, buenas tardes. Me encuentro aquí el día de hoy con el licenciado Manuel Pozo Cabrera, ex delegado de Celesol, trabajó en Zagarpa, ex oficial mayor del estado de Querétaro, y el día de hoy me acompaña para hablar del tema de pobreza en México. Le doy la palabra al licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Guillermo. Como comentábamos hace un momento, la pobreza en México tiene muchas causas, es multifactorial. Ahí no sé si estamos proyectando la pantalla. Sí, ¿Dice sí. algo? Perfecto. Bien, primero el grave problema para poderla combatir es ignorar qué es la pobreza. En muchas ocasiones decimos, no, es que pobre mi amigo que pues, nomás se va a Acapulco y no se puede ir a Cancún, o no se ha ido a crucero, pero se va de vacaciones a Estados Unidos. No, la pobreza tiene que ver primero con el no ejercicio o no el libre ejercicio de los derechos sociales establecidos como derechos humanos en su momento y también recogidos por la propia Constitución. El que no ejerzas esos derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda digna, todo eso implica la pobreza. Una primera medición, y aquí te compartí una página de una publicación de Coneval. Coneval es un organismo autónomo, un organismo que se dedica, en caso de México, a no solo poner en blanco y negro los números de la pobreza, sino a evaluar las políticas públicas en materia de desarrollo social, es decir, lo que hace el gobierno para ver si funciona. Mide cada uno de los programas para ver si va atendiendo el rezago para el cual fue hecho, ¿de acuerdo? Como te decía, la pobreza en principio tiene que ver con si el ingreso es una de las carencias, que tiene que ver con que la familia no pueda obtener por sí sola el ingreso que es denominado para cubrir la línea mínima de bienestar, es decir, que no pueda comprar ni siquiera la canasta básica. Y después de eso se puede ir sumando, se puede ir, digamos, haciendo más grave las condiciones de pobreza, atendiendo a distintas carencias. Aquí están, de hecho, en la parte de abajo, el rezago educativo, que tiene que ver con mayores de 15 años, jóvenes mayores de 15 años que no hayan terminado la secundaria, se considera rezago educativo, acceso a los servicios de salud. Aquí obviamente la principal solución es el seguro social, el ISSSTE, el seguro popular que antes existía y que bueno, ahora dejó de existir en la entrada de la actual administración federal, y que gracias a eso, desde mi punto de vista, un error, porque ya había un avance importante con el seguro popular, pues hay mucha gente y estos indicadores que aquí te estoy mostrando, en donde había habido una reducción importante, es decir, del 2008 al 2018, bajó del 42.8 hasta el 20.2, lo que es los mexicanos con la carencia de acceso a la salud. O sea, se había logrado un avance importante. Sin embargo, desapareció y estoy seguro que para la siguiente medición estos números se van a incrementar. Otra de las carencias es el acceso a la seguridad social, es decir, que no solo tiene que ver con los temas de salud, sino la seguridad social se refiere también a la expectativa de futuro. ¿Qué pasa si fallecen los papás? Se quedan los hijos, tienen derecho a una pensión, etcétera. Todo ese ejercicio que no pueden hacer de ese derecho las personas que están en condiciones de pobreza, se considera que es esta carencia de la seguridad social. Acceso a la alimentación, que puedan tener acceso a alimentos veces al día, alimentos sanos, variados, y esto, por ejemplo, es una de las carencias complicadas de abatir, el acceso a la alimentación, y que se vino atendiendo con comedores comunitarios, se vino atendiendo con programas de alimentación para adultos mayores, para niños, etcétera, y bueno, la actual administración también echó para atrás varios programas de ellos, ¿no? Calidad y espacios en la vivienda, aquí tiene que ver con que no exista hacinamiento, es decir, que no vivan 5 o 6 personas viviendo en un solo cuarto. Cuando hay familias que viven así, se considera que tienen esa carencia, visa también el grado de pobreza. Decíamos que cuando se conjuntan 3 o más carencias, además de la del ingreso, se considera que las personas viven en pobreza extrema, ¿de acuerdo?
Y la última carencia es la denominada como accesos de servicios básicos en la vivienda. Aquí tiene que ver con agua, con drenaje, con electricidad, que tengan las viviendas piso y techo firme, es decir, que no tengan piso de tierra. Te permite, saber cuántos y en dónde están los pobres, cuál es su carencia específica que tienen, para poder planear una acción, una política pública. No sé si ustedes ya lo vieron en la escuela que es una política pública, pero es una acción promovida por el propio Estado a través de leyes, de presupuestos, de programas, en donde se involucra o se deben involucrar a las organizaciones no gubernamentales, y que a través de estas políticas se logran determinados objetivos. En el caso particular es abatir la pobreza, ¿de acuerdo? Que los mexicanos puedan garantizar o puedan ejercer sus derechos sociales, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien, Guillermo? Sí, sí, correcto, todo bien. Perfecto. Bien. Ahora, como te decía, el poder identificar en dónde, cuántos y qué carencias son las que sufren, te permiten hacer una serie de programas. Sin embargo, como también lo señalé, es importante identificar que no solo está en manos del gobierno el que las personas puedan abandonar las condiciones de pobreza. Desde luego, yo creo que nadie en su sano juicio quiere estar en condiciones de pobreza, pero por supuesto se requiere sí la voluntad y la convicción de familias de abandonar esas condiciones. Y también, por supuesto, del sector privado. Yo estoy convencido que la educación y la generación de empleo son las principales herramientas para poder sacar a las personas de condiciones de pobreza, ¿de acuerdo? En la medida que con el esfuerzo de sus padres, con becas, con esfuerzos también del sector privado, los jóvenes y los niños se sigan preparando, van a tener mayores posibilidades de acceder a un empleo digno, a un empleo que les dé seguridad social, que les dé acceso a la salud, que les dé los ingresos suficientes para tener alimentación, para tener la vivienda, y que eso va a expresar en un ciclo positivo. No estando así, es decir, no teniendo ese apalancamiento, muy seguramente, como ya ha pasado varias generaciones, se siguen y siguen en condiciones y repitiendo su historia de pobreza, es decir, vienen de una familia donde el abuelo era pobre, donde el padre era pobre, sus hijos seguirán en condiciones de pobreza. El desarrollo económico, la generación de empleos, es una condición sine qua non para que se pueda que tuvimos en el avance a la pobreza cuando yo tuve la oportunidad de ser delegado del CEDESOL del gobierno federal aquí en Querétaro y que me tocó coordinar la política pública en ese sentido en desarrollo social. Los mejores números serían cuando hubo crecimiento económico, cuando hubo desarrollo económico. Eso implica que lleguen empleos a las comunidades, a las colonias, y que eventualmente ellos con su propio esfuerzo puedan salir. Una respuesta muy simplona para decir vamos a abatir la pobreza, pues reparte dinero y ya. Evidentemente no es así la solución. Una, generas inflación, pero sobre todo a la gente lo que tiene, incluso por un aspecto de dignidad, lo que necesita son empleos, lo que necesita es aprender a trabajar y condiciones para poder avanzar. Hay carencias, como el caso de acceso a servicios básicos de la vivienda, que mayoritariamente sí son a partir del desarrollo urbano como se da, es decir, de la obra pública. Hay asentamientos humanos, tanto en zonas rurales como urbanas, en donde las familias viven y no tienen acceso al agua y vienen con tambos de agua o con pipas y llenan estos tambos, no tienen electricidad, no tienen drenaje, tienen el drenaje a cielo abierto con los riesgos a la salud como la hepatitis y otras enfermedades que se pueden dar, y es ahí cuando se requiere una adecuada planeación en el desarrollo urbano, es decir, no colonias a lo tonto, no colonias en donde no puedes llevar servicios, sino tú como Estado, a través, en este caso, de la instancia municipal, que es la que debería de llevar este orden, debe de hacer un plan correcto de desarrollo y eventualmente, atendiendo a eso, puede satisfacer este tipo de carencias. En fin, es un tema muy vasto, Guillermo. Yo lo que les quiero compartir es
una primera afirmación en el sentido de que sí se requiere convicción por parte del sujeto, en este caso de la familia que está en condiciones de pobreza. 2, una política pública bien coordinada por parte del gobierno, me refiero a los 3 órdenes de gobierno, con leyes, con presupuestos, con programas coordinados. De nada sirve que la federación vaya por un lado, el estado por otro, el municipio por otro, y los intereses del gobernado en otro. Entonces, evidentemente, los resultados no se dan. Cuando existe una coordinación y la política pública está bien cimentada, pero sobre todo muy bien coordinada, los resultados son mucho más satisfactorios. De hecho, en la política del presidente Peña, entre otras cosas, se analizaba el que no se atomizaran los recursos, que no dijéramos, vamos a poner, hay 2,000 polígonos en condición de pobreza extrema, querramos tocar los 2,000, no alcanza el presupuesto, entonces se tenía que tomar la decisión qué acciones que cambiaran la vida de cuántos polígonos o cuántas áreas en donde viven esas familias se tenía que atender primero, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de atomizar, decíamos, vamos a cambiarle la vida a una familia. O sea, en lugar de 100, vamos a hacerlo a 10. Pero esas 10 van a tener acceso a la salud, acceso a alimentación, acceso a empleo, acceso a servicios en la vivienda, a seguridad social, etcétera. Y entonces ya con su esfuerzo podrían ir evolucionando y podrían ir mejorando. Porque si a uno le das acceso a la vivienda, a otro salud, a otro educación, no avanzas y el presupuesto de cualquier manera se gasta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra afirmación. Y por último, que es muy importante que órganos como Coneval mantengan la autonomía técnica y de operación para que puedan seguir haciendo estas mediciones y que de manera objetiva puedan irse valorando los programas sociales, en qué se gasta el dinero para combatir la pobreza. ¿De acuerdo? Y el reconocimiento aquí muy claro a las empresas, al sector privado, a los que generan empleos, porque es con el empleo con el que, además de dignidad, le brinda la herramienta a la familia para poder salir adelante, ¿no? Para mí, la política pública que reparte dinero no funciona, no evoluciona y está condenada al fracaso. No sé si tengas en lo particular alguna duda, Guillermo. Nada más como para recalcarlo, si tuvieras que armar como un sistema de como los involucrados en el sistema, en el proceso de combatir la pobreza, ¿cómo lo armarías? Bueno, en principio, poner un flujo de entrada de información que tendría que ver con esta estadística, información georreferenciada para identificar en dónde están el mayor asiento de personas, el mayor número de personas o de familias que viven en condiciones de pobreza. Esta información te permitiría involucrar a las distintas dependencias, en este caso a los 3 órdenes de gobierno, alinear los presupuestos que se autorizan para cada uno de estos 3 órdenes de gobierno, ¿de acuerdo? Para que las acciones que se realicen por parte del gobierno sean contundentes. Y, por supuesto, meter no solo al gobierno y a las personas que están en condiciones de pobreza, sino a las empresas, meterlas en esta ecuación. ¿Cómo involucrar a las empresas para que te ayuden a poder abatir las condiciones de pobreza? Evidentemente, lo más sencillo sería, oye, dame lana, dame donativos. No, por ahí no va, sino que la política de desarrollo económico, es decir, en dónde vas a atraer empresas, qué tipo de industria, las escuelas que se tienen que establecer ahí para que se genere recurso humano capacitado, lo puedas coordinar y pueda tener una lógica que pueda atender en dónde están las condiciones de pobreza. Es decir, cómo puedes hacer el match entre la generación de empleos y las colonias y comunidades que están más marginadas. Más o menos yo te diría de esa forma, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Pues muchas gracias por tu participación. Y ya lo agradecemos mucho mis compañeros y yo. No, hombre, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias.